A veces no alcanza uno, pues. Doña Tere es la que sabe, mira. Queríamos lazar estas ramitas hasta allá arriba para bajarlo y poder alcanzar el quelite. Ya para que ya estamos juntando poco a poco. Bueno, poco a poco estamos juntando aquí el quelite para unos platitos sabrosos. ¿Cómo quema? Ajá. Aquí. Doña Tere pues sabe, pues. Está livianita pues ella. A ver. Y además pues sabe. Cuidado con tu cabeza de liu porque ahí viene la... A ver. A ver de qué poste aquí. Ya lo agarramos. Ándale, esa es la manera como alcanzamos los retoños, mira. Si lo soltamos va a ir nada más hasta arriba. Pero si soltamos esto se va alguien para arriba. Dijo doña Tere, mejor le suelto. Ándale. Allá mira hay otros retoños allá en la puntita. Ándale. Así es como se puede cortar para juntar lo poquito que podamos llevar porque apenas llovió hace varias veces, ¿no? 3 veces al día. 3 veces al día. Digo, no, 3 veces hace poco. Entonces ya está saliendo y ya se puede juntar pues. ¿Todavía va? Ya está esta rama. Ya, uno va para arriba, yay. Ya no entendió el náhuatl ermita que no soltó. Es que mi lazo. Pues el lazo no lo soltó, ¿eh? Ya que ermita. 1, 2, 3. Doña Tere anda buscando leña. Cusontet. El cusontet ese ya es el tronco de un árbol que se secó y entonces pues da mucho fuego. Con eso se puede cocinar fácil, ¿no? Ajá. Chuali. Tepiste gastamos. Ay, pues así estamos aquí. Disfrutando. Con tepac tinemi nigan. Tikis tinemi. Esta le dicen mal hombre, mejor le vamos a poner y no mala mujer. Mal hombre. Entonces, no hay necesidad de poner esa palabra, pero sí es una planta que se defiende por sí sola. Solamente la naturaleza sabe por qué cada planta es diferente, para qué sirve cada una. Entonces, aquí estamos compartiendo, conviviendo en esta actividad que nos gusta. Naticuelta y cacua, ya hay pego aquí, que me y es pao que ama para en junio, mayo, quizá, canaipan, pero ya mayo, que me esquipia y es para aquí, 3 veces que ya llovió, o sea, principiando mayo, todavía alcanzamos el río después del viaje que hicimos allá con los amiguitos de Vermont y los amigos Megan y Matt y Addison, recuerda Julia y el gran Anthony. Saludos Anthony, saludos Anthony, el gran Anthony, mucho espíritu. Así es, Anthony, Addison, Matt, Julia, Megan y los maestros y los niños, todo. Lili, también me acuerdo de
esa música allá tocando entre la naturaleza y los jóvenes de teatro cuando se hizo el evento ya de Bajo las Estrellas. Entonces fue algo que disfrutamos y que trajimos aquí para poder seguir también disfrutando esto. Entonces es algo grandioso. Esos compañeros también de Justicia Migrante, un grupo que se ha organizado allá de mexicanos, sobre todo del sur, bueno, también de Querétaro, la señora, ¿no?, que nos invitó unos tacos ahí en su espacio, que compartió con otros ahí también reunidos, el compañero Enrique, el compañero Edgar, otros compañeros también que estuvieron ahí y que pues ahora los recordamos, pues primeramente la gran energía nos llevará nuevamente por allá a saludarles nuevamente, pero bueno, ahorita les enviamos estos recuerdos y estas escenas de estas tierras áridas, pero que ahorita empiezan a tomar vida, como recobrando la vida, pero en realidad siempre han vivido, ¿no? Entonces no murieron a pesar de pasar por esa sequía muy fuerte de estos tiempos de marzo, abril y mayo. Ya todo está verde otra vez. Bueno, está empezando a reverdecer. Por eso nos está costando trabajo cortar el quelite, porque apenas empieza los retoños, pero es lo que nos enseñaron a comer. ¿Quién descubrió este sagrado alimento? Este bendito alimento que es delicioso, que no se compara con nada. Entonces, pues, los antepasados, pero es algo muy especial. Esto no es como cualquier alimento, ni siquiera con los que hay aquí, aparte de lo que se da entre la naturaleza, en los cultivos, ¿no?, que ya se cultiva poco realmente. Pero bueno, aquí encontramos otro árbol, otro arbolito, otro arbusto, ¿cómo se le llama? Árbol pequeño, pues, pero muy corrioso. Nanga oxe, ermita, nami axin kipia nanga. Nami axin kipia nanga. Y igual neshti nanga oxe, por allá también hay, se ve que hay también, pero este también tiene buenos retoños ya. Entonces, aquí estamos. Es diferente, como le decía, ¿no? Esa vegetación muy diferente a lo de allá, del área de Canadá, Nueva York, esas partes, ¿no?, que me ha tocado conocer, pero también es maravilloso y diferente, ¿no? Y es la sabiduría que existe en la naturaleza. Estos árboles tienen su misterio, tienen algo guardado adentro. También existen porque viven, reviven, existen otra vez, como renacen otra vez. Bueno, que le digo que aquí hay varios arbolitos preciosos que ya su retoño. ¡Hey! Juan más si te me chilis. Mira, ni gamla miaxi. Sanikan, tictaquilísega. Ajá. Sí, ya nada más vamos a cortar esto que hay aquí. Y ya con eso nos alcanza para tener una deliciosa comida. Ya para qué queremos más. Ya mañana será otro día, vendremos otra vez. Mañana es lunes, creo que es 7 de junio, 6 del 2022. Y aquí estamos compartiendo con los amigos de allá, los que visitamos, al gran Anthony, yo me acuerdo mucho de ese hombre que tiene mucho espíritu, gran Anthony de allá de Vermont, y Addison, Matt,
mejan, o sea, grandes espíritus que siguen teniendo ese contacto con la naturaleza, que le enseñan a los jóvenes, a los niños, esa ciencia, esa espiritualidad, esos conocimientos que tienen que ver con la naturaleza y la importancia de tener ese acercamiento con ella, ¿no? Aquí hay una mariposa grande, 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 que claro que no es como las de otras partes, esta es diferente y se ve rara, muy grande, pero bueno, es parte de esa existencia. ¿Por qué está ahí? Por algo también, no sabemos, pero bueno, es una presencia también que aquí acabamos de grabar. Y todo esto, todas esas piedras que habrá ahí abajo, quién sabe. Por eso a veces como que siempre entre las piedras uno se imagina que puede haber animalitos, que bueno, que hay que tener cuidado, pero no, pues todo es armonía aquí, todo es tranquilidad. Y ya viene aquí ermita, igual la ermita, cuando ya Tere, cuando el Liu, ni gana espale whisky, pero no hay una hecha así que se huespatlashli. Ya me agarró esta, ya no me suelta este arbusto con espinas, mira, ya me agarró y ya, con trabajo te suelta, porque están ganchudas las espinas. No. Nika, no, nemla wagapan. Ata tikpachoske bunga. Tikpachoske no. Así que ya encontró doña Tere también, donde hay por todos lados. Y ahorita pues todavía no sale la gente casi a cortar. Bueno, sí hay algunas gentes que hay por allá arriba y por otros lados por allá. Ya se fue la gente a buscar también por allá en diferentes direcciones. Ahorita se está dando, pues es el momento. Bueno, vamos a cortar porque ya esto es mucho lo que encontramos y ya con esto va a ser suficiente para este día. Hasta pronto.